¿Qué sucede cuando una mente se niega a aceptar el silencio del universo? Hubo un hombre que no veía una manzana caer, sino una fuerza invisible que encadenaba a la luna con la tierra. Un hombre que miró fijamente al sol hasta casi quedar ciego, solo para entender la naturaleza del color. Alguien que, mientras fundaba las bases de la física moderna, pasaba las noches en vela frente a hornos de alquimia, buscando la receta de la vida eterna y la fecha exacta del Apocalipsis. Isaac Newton. Para el mundo, es el padre de la ciencia. Para la historia secreta, fue el último de los magos. Un hombre que nació de forma prematura en una granja olvidada de Inglaterra y terminó dictando las leyes que gobiernan el cosmos. Pero su genio tenía un precio, una soledad absoluta, una paranoia devastadora y una mente que nunca conoció la paz. Hoy, en Archivos del Tiempo y la Actualidad, abrimos el expediente del hombre que descifró el código de Dios. No vamos a hablar solo de gravedad, vamos a entrar en el laboratorio prohibido de un genio torturado que creía que el universo era un criptograma esperando ser resuelto. Esta es la crónica de Isaac Newton, el arquitecto de la luz. El niño de las sombras, Woolsthorpe y el odio. La historia de Newton comienza con una tragedia. Nació en Navidad de 1642, tan pequeño que decían que cabía en una jarra de cerveza. Su padre había muerto meses antes, y cuando Isaac tenía solo 3 años, su madre lo abandonó para casarse con un clérigo rico, dejándolo al cuidado de sus abuelos en la granja de Woolsthorpe. Ese abandono forjó un corazón de piedra. Newton creció odiando a su padrastro y guardando un resentimiento profundo hacia su madre. Mientras otros niños jugaban, Isaac construía molinos de viento en miniatura, relojes de agua y cometas con linternas que aterrorizaban a los vecinos en la noche. Era un niño extraño, solitario, que prefería la compañía de sus cuadernos a la de los seres humanos. En su diario de juventud escribió una lista de sus pecados, entre ellos, desear la muerte de mi madre y mi padrastro y amenazar con quemar su casa con ellos dentro. Esa rabia interna se convirtió en su combustible. Para Newton, el conocimiento no era un placer, era una forma de control. Si podía entender las leyes de la naturaleza, nadie volvería a abandonarlo. Estaba solo contra el mundo, y el mundo estaba a punto de perder la batalla. Trinity College, el estudiante invisible. En 1661, un Newton joven y desgarbado llegó a la Universidad de Cambridge. Entró como un subcisar, un estudiante de segunda clase que debía servir la mesa y limpiar las habitaciones de los estudiantes ricos. Era el paria del Trinity College. Pero mientras los nobles se emborrachaban, Newton leía, devoraba a Aristóteles, Descartes y Galileo. Sus cuadernos de esa época, titulados Cuestiones filosóficas, muestran a un hombre que empezaba a dudar de todo lo establecido. Se hacía preguntas que nadie se atrevía a formular. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿De qué está hecha la luz? Llevó su curiosidad al límite del suicidio físico. En una ocasión, metió una aguja de coser detrás de su propio ojo, presionando hasta el hueso, solo para observar cómo la presión distorsionaba su visión y cambiaba los colores. En otra, miró el sol directamente con un espejo hasta que las manchas en su visión amenazaron con volverse permanentes. Newton no buscaba la verdad en los libros, la buscaba en su propio cuerpo y en la materia cruda de la realidad.
Estaba rompiendo con el pasado, preparándose para el año que cambiaría la historia para siempre. El año de las maravillas, la peste y el manzano. 1665. La peste negra azota Londres. La universidad cierra y Newton regresa a la granja de su familia en Woolsthorpe. Para el resto del mundo fue un año de muerte. Para Newton fue el Annus Mirabilis, el año de los milagros. En solo 18 meses de aislamiento total, aquel joven de 25 años realizó más descubrimientos que generaciones enteras de científicos antes que él. Aquí nace el mito de la manzana, pero no fue un golpe en la cabeza que lo iluminó, sino una observación profunda. Newton vio caer la fruta y se preguntó, ¿por qué cae siempre hacia el centro de la Tierra? ¿Hasta dónde llega esa fuerza? ¿Llega acaso hasta la luna? En ese instante, unió el cielo con la tierra. Comprendió que la misma ley que hace caer una manzana mantiene a los planetas en su órbita. En ese mismo retiro, inventó el cálculo, que él llamaba el método de las fluxiones, una matemática nueva para medir el cambio. Y no se detuvo ahí. Con un prisma comprado en una feria, demostró que la luz blanca no es pura, sino que es una mezcla de todos los colores del arco iris. Newton había descompuesto la luz y había pesado el universo en su mente. Sin embargo, no publicó nada. Se guardó sus descubrimientos como un tesoro prohibido. Su paranoia era mayor que su deseo de fama. El profesor Lucasian y el telescopio revolucionario. Newton regresó a Cambridge y a los 26 años se convirtió en profesor Lucasian de matemáticas, una de las cátedras más prestigiosas del mundo. Pero seguía siendo un fantasma. Se dice que a menudo daba clases a aulas completamente vacías, hablando para las paredes porque nadie podía seguir el ritmo de su intelecto. Su salto a la fama pública no fue por sus teorías, sino por un objeto. En una época donde los telescopios eran tubos gigantes de lentes de vidrio que distorsionaban la imagen, Newton inventó algo radical: el telescopio de reflexión. Usando espejos en lugar de lentes, creó un instrumento pequeño, potente y perfecto. Cuando la Royal Society de Londres vio el telescopio, quedaron estupefactos. Newton fue invitado a unirse a la élite científica, pero su llegada al escenario mundial no trajo paz, sino guerra. Su primer artículo sobre la luz fue atacado ferozmente por Robert Hooke, un científico consolidado. La reacción de Newton fue visceral. Se hundió en la rabia y juró no volver a publicar nunca más. Se retiró a sus habitaciones en el Trinity College, cerró las puertas y se sumergió en los estudios más oscuros que un hombre de ciencia podía imaginar: la alquimia. Mientras el mundo empezaba a aclamarlo como el genio de la luz, Isaac Newton se hundía en la oscuridad. Durante casi 20 años, el profesor lucasiano de Cambridge vivió una doble vida. De día cumplía con sus deberes académicos. De noche, se encerraba en un laboratorio improvisado en los jardines del Trinity College, rodeado de hornos que nunca se apagaban y vapores de mercurio que lentamente empezaban a envenenar su cuerpo y su mente. Newton no era un científico moderno experimentando con química, era un alquimista tradicional buscando la prisca sapiencia, la sabiduría antigua perdida. Estaba convencido de que los antiguos egipcios y griegos conocían los secretos de la materia y que estos estaban ocultos en la Biblia y en mitos oscuros. Dedicó más tiempo a intentar transmutar metales y a buscar la piedra filosofal que a la física. Sus manuscritos alquímicos, ocultos durante siglos, revelan a un hombre obsesionado con el azufre de los filósofos y el león verde. Newton creía que la gravedad no era solo una fórmula matemática,
sino una manifestación directa de la voluntad de Dios actuando sobre la materia. En el humo de sus hornos, Newton buscaba el pegamento del universo. Estaba tocando fuego prohibido, y el precio de ese conocimiento sería un aislamiento que rozaba la locura. Varios años después. Pero Newton no estaba solo en el firmamento científico, y su ego no soportaba sombras. Entró en una de las rivalidades más amargas y destructivas de la historia con Robert Hooke, el gran experimentador de la Royal Society. Hooke era un hombre brillante, pero de carácter difícil, y acusó a Newton de haberle robado sus ideas sobre la luz y la gravedad. La respuesta de Newton fue de una crueldad gélida. La paranoia que arrastraba desde su infancia en la granja estalló en un retiro de la vida pública durante años, jurando no volver a publicar nada mientras Hooke viviera. En sus cartas, cargadas de un sarcasmo venenoso, escribió la famosa frase: «Si he visto más lejos, es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes». Lo que muchos leen como humildad era en realidad un ataque directo a Hooke, quien era un hombre de baja estatura y jorobado. Newton no buscaba el debate, buscaba la aniquilación de su oponente. Esta guerra retrasó la publicación de sus descubrimientos durante décadas. Newton prefería que el mundo permaneciera en la ignorancia antes que compartir el crédito con un rival. Se convirtió en un ermitaño del conocimiento, un fantasma que recorría los pasillos de Cambridge mientras su leyenda crecía en el silencio. Fue un joven astrónomo llamado Edmund Halley quien logró sacar al genio de su cueva. Halley visitó a Newton en 1684 con una pregunta: ¿qué forma tendría la órbita de un planeta si la gravedad disminuyera con el cuadrado de la distancia? Newton respondió de inmediato: una elipse. Cuando Halley, asombrado, le preguntó cómo lo sabía, Newton contestó con indiferencia: porque lo he calculado. Pero Newton había perdido sus papeles. Halley lo convenció de que escribiera sus hallazgos, y lo que siguió fue el esfuerzo intelectual más intenso de la historia humana. Durante 18 meses, Newton apenas comía ni dormía. Se dice que a menudo se olvidaba de vestirse o que permanecía sentado en el borde de su cama durante horas, absorto en cálculos que nadie más en la Tierra podía entender. El resultado fue Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En este libro, Newton unificó el cielo y la tierra bajo 3 leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. Demostró que el universo es una máquina matemática perfecta, un reloj diseñado por un dios geómetra. Los Principia no fueron solo un libro de ciencia, fueron el acta de nacimiento del mundo moderno. Pero el esfuerzo fue tan superhumano que al terminarlo, el cerebro de Newton se quebró. En 1693, el hombre que había pesado el universo perdió el control de su propia realidad. Newton sufrió un colapso nervioso devastador. Pasó noches enteras sin dormir, sumido en una paranoia total. Empezó a enviar cartas incoherentes a sus amigos, acusándolos de conspirar contra él o de intentar enredarlo con mujeres. ¿Qué causó el quiebre del hombre más inteligente del mundo? Algunos historiadores apuntan a la exhaustión extrema tras los Principia. Otros sugieren que fue el fin de una relación intensamente cercana y ambigua con un joven matemático suizo, Fatio de Dulier. Pero la ciencia moderna tiene una teoría más física. Los análisis de su cabello siglos después revelaron niveles astronómicos de mercurio. Newton se estaba volviendo loco por sus experimentos de alquimia. Escribió a sus amigos pidiendo perdón por sus insultos, alegando que no sabía lo que decía. El príncipe de los filósofos se había convertido en un niño asustado en la oscuridad. Muchos pensaron que su carrera había terminado, que la luz se había apagado para siempre. Pero Newton tenía una última piel que modar. Decidió abandonar Cambridge, dejar atrás sus hornos de alquimia y dirigirse a Londres para enfrentarse a un tipo de villano muy diferente. El príncipe de los filósofos se había convertido en un niño asustado en la oscuridad. Muchos pensaron que su carrera había terminado, que la luz se había apagado para siempre. Pero Newton tenía una última piel que modar. Decidió abandonar Cambridge, dejar atrás sus hornos de alquimia y dirigirse a Londres para enfrentarse a un tipo de villano muy diferente.
Newton sentía que su tiempo en la universidad se había agotado. Los pasillos de Cambridge estaban llenos de fantasmas y deudas intelectuales. A los 57 años, decidió dar un giro radical a su vida. Gracias a sus conexiones políticas, consiguió un puesto en la Real Casa de la Moneda en Londres. Muchos pensaron que era un retiro gorado para un genio cansado. Se equivocaron. Newton no buscaba descanso, buscaba un tipo de nuevo orden. Se mudó a la ruidosa y sucia capital británica, cambió su túnica de profesor por ropas de seda y empezó a rastrear a los falsificadores de moneda con la misma obsesión que había rastreado las órbitas planetarias. Londres, 1696. La ciudad es un hervidero de crimen y miseria. La moneda del reino está colapsando, recortada y falsificada por bandas criminales que amenazan con destruir la economía británica. En este caos entra Isaac Newton, nombrado guardián de la Casa de la Moneda. Muchos esperaban que el viejo profesor de Cambridge fuera un burócrata pasivo. No conocían su obsesión. Newton no se quedó en su despacho, se disfrazó, frecuentó las tabernas más inmundas del East End y creó una red de informantes digna de un servicio secreto. Se convirtió en un inquisidor implacable. Su objetivo principal, William Challoner, el falsificador más brillante de Inglaterra. Challoner era un hombre carismático que se burlaba de la ley, pero no contaba con la mente que había descifrado la gravedad. Newton lo rastreó con la misma precisión matemática con la que calculaba órbitas. Lo acosó, lo atrapó y a pesar de las amenazas de muerte, Newton no cedió. Él mismo interrogó a los testigos y armó el caso. Finalmente, Challoner fue colgado y descuartizado. Newton no sintió lástima. Para él, un falsificador era un elemento de desorden en el universo y el desorden debía ser eliminado. El científico se había convertido en el ejecutor. El dictador de la ciencia, presidente de la Royal Society. En 1703, tras la muerte de su eterno rival, Robert Hooke, Newton fue elegido presidente de la Royal Society. Fue el inicio de un reinado absoluto que duraría 27 años. Newton no presidía las reuniones, las gobernaba. Se dice que bajo su mando, la institución pasó de ser un club de caballeros curiosos a ser la dictadura intelectual más poderosa del mundo. Una de sus primeras acciones fue, según cuentan las leyendas negras, borrar el rastro de Hooke. El único retrato que existía de su rival desapareció de la sede de la Society mientras Newton supervisaba las mudanzas. Quería ser el único sol en el firmamento. En 1705, la reina Ana lo nombró caballero. Fue el primer científico en la historia en recibir el título de Sir por sus logros académicos. Pero Sir Isaac no era un hombre de paz. Usó su cargo para aplastar cualquier disidencia. Si no estabas con Newton, estabas contra la ciencia. Su poder era tal que podía decidir qué teorías eran verdad y cuáles eran herejías. Sin embargo, en el horizonte aparecía un rival que no vivía en Londres y que no podía ser silenciado tan fácilmente. Un genio alemán llamado Gottfried Leibniz. La guerra del cálculo, el duelo por la eternidad. Esta es la guerra más infame en la historia de la ciencia. Tanto Newton como Leibniz habían inventado el cálculo, la herramienta matemática definitiva. Newton lo hizo primero en el aislamiento de la peste, pero no lo publicó. Leibniz lo desarrolló años después y lo publicó de inmediato con una notación mucho más elegante. Newton estalló en una furia paranoica que duraría hasta su muerte. Acusó a Leibniz de plagio. No se limitó a defender su prioridad, orquestó una campaña internacional para destruir la reputación del alemán. Newton, siendo presidente de la Royal Society, nombró a un comité imparcial, compuesto íntegramente por sus amigos, y él mismo escribió el informe final en secreto, dándose él la razón. La disputa dividió a Europa, los matemáticos británicos contra los continentales. Newton pasó sus últimos años escribiendo panfletos anónimos contra Leibniz, obsesionado con la idea de que le habían robado su propiedad intelectual. Cuando Leibniz murió, Newton se jactó de haberle roto el corazón con su acoso.
Fue una victoria total, pero dejó una mancha de amargura en su legado. El hombre que entendía el infinito no podía compartir la gloria. El apocalipsis y el final del viaje. A medida que envejecía, Sir Isaac Newton se volvió hacia sus estudios más profundos y peligrosos. Pasó miles de horas analizando las profecías del libro de Daniel y el Apocalipsis. Calculó que el mundo no terminaría antes del año 2060, pero advirtió que no debía usarse esa fecha para alimentar el pánico, sino para mostrar la precisión del plan divino. Seguía siendo un hombre solitario. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y según sus biógrafos, se dice que solo rió una vez en toda su vida. Vivía rodeado de sirvientes en una casa lujosa, pero su mente seguía en el laboratorio de Woolsthorpe. En sus últimos días, sufrió de cálculos renales y gota, ardores atroces que soportó con el mismo estoicismo con el que metió una aguja en su ojo décadas atrás. El 20 de marzo de 1727, el hombre que había descifrado la luz se sumergió en la oscuridad eterna. Tenía 84 años. En su lecho de muerte, pronunció una de las frases más humildes y reveladoras de la historia. No sé cómo me verá el mundo, pero para mí mismo he sido como un niño que juega a la orilla del mar y se divierte hallando de vez en cuando una piedra más pulida o una conchita más bonita de lo común, mientras el gran océano de la verdad se extendía todo él por descubrir delante de mí. Newton fue enterrado con los máximos honores en la abadía de Westminster. Fue el primer científico en recibir un funeral de Estado, un honor reservado para reyes. Voltaire, que estuvo presente, dijo asombrado: «Inglaterra honra a un geómetra como otras naciones honran a un rey». El legado, el dios de la razón. Isaac Newton dejó tras de sí un mundo transformado. Sus leyes permitieron a la humanidad construir puentes, máquinas a vapor, aviones y finalmente llegar a la Luna. Pero también dejó una advertencia. El universo es una máquina, sí, pero una máquina que requiere un arquitecto. Newton fue el puente entre la magia antigua y la razón moderna. Fue el último de los magos porque todavía creía que la ciencia era una búsqueda espiritual, una forma de leer la mente de Dios. Hoy, cada vez que miramos las estrellas o entendemos por qué caen las cosas, estamos viendo a través de los ojos de aquel niño prematuro que odió al mundo y terminó conquistándolo. Si la vida de este titán de la luz y la sombra te ha cautivado, suscríbete a Archivos del Tiempo y la Actualidad. Activa la campana para que juntos sigamos explorando los archivos de las mentes que cambiaron el curso de nuestra especie. Déjanos en los comentarios, ¿crees que Newton era un genio o un loco consumido por el mercurio? Gracias por acompañarnos en este largo viaje. Nos vemos en el próximo expediente, porque el gran océano de la verdad aún está delante de nosotros.